Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas desorientadas. Y bienvenido a Chile, país en el que todo puede ocurrir. Todo puede pasar en Chile. Sí. Esta es la tierra prometida para los cientistas políticos que pueden ver con nuestro laboratorio todas las cosas que pueden pasar siempre. Mientras todos están atentos a la boda de Jeff Bezos o a la nominación de Trump para hacer Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz por su diplomática manera de intervenir en los asuntos del Medio Oriente. Nosotros somos los únicos que apostamos quizás a tener una presidenta comunista. ¿Qué significará eso en el país más neoliberal del mundo? Insólito, ¿no? Que no hablaremos entonces de el triunfo de Jara. Sí, hoy día es el día de no hablar de las primarias del progresismo, de las primarias del oficialismo en el país más neoliberal de América Latina al menos. Fue totalmente desconcertante, la verdad, ¿no? O sea, ¿crees? Por lo menos para mí fue desconcertante. ¿Sí? Yo no pensé que ganaba. No, yo no me desconcerté para nada. ¿En serio? No, para nada. Es más, escribí un post en Facebook que me llegó una chorrera de puteadas. ¡Ay, no vi! Sí, porque dije, bueno, ¿qué tanto se asustan del comunismo si basta ver la reforma previsional de Janet Jara para entender en qué territorio estamos? O sea, será muy comunista, pero su programa de comunista no tiene nada. Entonces dije algo así. Y todos los progres de Chile me dijeron en la medida de lo posible. O sea, es impresionante cómo acá cala la subjetividad en la medida de lo posible. Se hace lo que se puede. Uh-huh. Entonces, como se hace lo que se puede, nadie cuestiona, en realidad, si eso de hacer lo que se puede realmente es lo que va a dirigir el contingente político. Lo encuentro patético, porque yo estaba discutiendo... Bueno, Janet Jara, para ganar, me parece a mí, se tiene que descuadrar del partido. Sí. De alguna manera. Entonces... Lo que han llamado un descomunización, una descomunización. O sea, bueno, a mí no me sorprendió, la verdad. A mí me sorprendió. ¿A vos sí? Sí, yo estoy impactada. Yo quedé desconcertada el domingo. ¿Qué iba a ganar toda? No. Dije, bueno, quizás acá la gente... tiene una cosa muy por el orden, además, francamente, como le han dado mucho tribuna al tema de la seguridad y Toa andaba todo el día vestida de rati, yo pensé, bueno, la gente va a optar por esta versión de mano dura, pero es desconcertante que efectivamente el nivel de arrastre de los partidos tradicionales, de la exconcertación es ninguno, ¿no? O sea, la DC desapareció ya, no, o sea, ya no existe. No tienen nada para negociar tampoco, porque son esos, ¿no? O sea, son un conjunto de votos muy precarios cuando hay que votar por convicción, ¿no? Porque evidentemente es un voto voluntario que implica que lo que tú moviste es la gente que cree en tus ideas, ¿no? Y bueno, gana de esta manera arrolladora Janet. Y Janet en realidad es una mujer que efectivamente lo que es una tremenda administradora pública. Es más que comunista, es una servidora pública. Sí. Siempre lo fue, ¿no? Yo la conozco hace muchos años y ella siempre fue una gran servidora pública. Primero en el Servicio de Impuestos Internos, después estudió Derecho, estuvo en la Subsecretaría de Previsión Social y siempre ha estado muy vinculada al Estado. Ella tiene una idea del servicio público y del Estado tremendamente alineada con la lógica de la socialdemocracia y por lo tanto pesa mucho más eso, tanto en el programa como en la posibilidad de que eventualmente gane y sea un gobierno, digamos. No es que nunca yo no recuerdo haber pensado con Janet o haber estado en un espacio con Janet donde su preocupación sea la revolución. Para nada, o sea, su preocupación justamente tiene que ver con el tema de la administración estatal.
lo cual hace con lo cual hace su primera carrera profesional, que de hecho es administración pública. Entonces, me desconcertó mucho que efectivamente la candidata del oficialismo ahora sea una candidata que participa, milita en el Partido Comunista y que efectivamente la gente no haya tenido ninguna posibilidad, las otras fuerzas políticas, de contrapesar, inclusive explotando a full el anticomunismo que existe y que es latente en la gente. Y que se va a venir con todo ahora en la campaña, yo creo, ¿no? Por eso pienso que ella se va a desmarcar muchísimo del partido. Y bueno, viste que Jadwe hizo un anuncio ahí jodidísimo. Porque claro, porque no puede evitarlo, ¿no? ¿Por qué no se queda callado? O tal vez porque no puede. El papel comunicacional que le dieron. Le dijeron, no, una vez a la semana vos vas a salir a meter la pata. Yo creo para que la Zoa Janet te pueda pegar con una bolsa del pan. Jadwe siempre dispara con fusil para todos lados, y hasta a las propias personas de su partido. Sí. A mí me sorprendió, dije, bueno, qué manera compulsiva de que no puede quedarse un poquito callado y siempre se pone en el primer frente, ¿viste? Vaya para acá, no, voy para acá donde me van a fusilar. Pero es como si un community manager le hubiese dicho, ¿sabes qué? Tú te vas a poner en ese lugar el antagonista. Vas a ser el antagonista y entonces ella va a quedar quedar buena. Ella va a ser la chica buena y este otro el antagonismo de Jara, bueno. O sea, ahora más allá de cualquier cosa, a mí me parece trascendental lo que ocurre en términos ideológicos en una disputa presidencial a final de año, en lo que implica que gane una candidata comunista es muy relevante en términos no tanto del programa como de lo que habilita en términos subjetivos, porque querría decir que efectivamente Chile no era tan anticomunista. Es cierto, puede ser. Si gana, Chile no era tan anticomunista. Pero hay una cosa que a mí me pareció re interesante, porque yo miré acá en Santiago las comunas, ¿no? Y Toa, donde ganó, fueron las comunas tradicionales, digamos, Providencia, Las Condes, Vitacura y creo que Ñuñoa, no sé. La Reina también. La Reina. Y Jara ganó en las otras comunas, ¿no? Entonces hay ahí un fenómeno identificatorio de Janet como una mujer también muy esforzada, servidora pública, que vivió no sé en qué comuna, que viene de Conchalí, sí. Y yo creo que todo eso promueve ciertas identificaciones y cierta búsqueda de lugar de sectores que han estado ahí muy silenciados también, ¿no? Me pareció interesante la distribución de los votos, ¿no? En fin. Pero sí, como que el comunismo habrá que ver qué es el rol que juega acá, pero cuando hablamos en el episodio Fantasma, que nunca nadie escuchó, de cómo se desenvolvían estos candidatos en las redes sociales, bueno, nos damos cuenta que lo que se desarrolla es la personalidad, una especie de carisma, más que el tema de las ideas, al menos en este momento. Y, cercana a la gente, y parece que ella se esforzó harto en decir que ella era de confianza. Sí. Y está ese símil que todos tienden a hacer con la figura de Bachelet, porque tienen igual un cierto parecido. Hay una cierta cosa que desprende. Hasta el corte de pelo, ¿no? Sí. No, y en realidad... Y el trajecito 2 piezas. El trajecito 2 piezas. Grande. Yo pensaba que con tanto caos informacional, con tanta política violenta que genera disgusto en realidad y que todo el mundo está chato con los políticos y todo, parece que estos videos de mostrar qué tiene en el botiquín, qué tiene y qué hace, y cómo se viste y todo, como que reduce el caos en la mente de la gente y genera pequeñas identificaciones de lo cotidiano, que parece ser más importante de lo que yo pensaba. Pero es que a mí me parece, está bien, pero a mí me parece impactante, ¿no? Que la cotidianeidad se reduzca al outfit, a lo que tenés en la cartera, a tu cocina, si tenés perro o no tenés perro, en fin. Bueno, pero no hablará en el fondo de eso que todos los cientistas políticos dicen, de esa distancia entre esas élites políticas que parecen no tener nada que ver con la cotidianeidad de la gente. Entonces llegan, se parecen a uno y al tiro genera una especie de efecto. Por eso te decía, para mí promueve identificaciones de una mujer que viene de un lugar muy popular, muy esforzada, eso es innegable, servidora pública. Claro, meritocrática, meritocrática. Contó su historia y esa historia igual llega y pega. De alguna forma u otra. Sí,
Sí, a mí me parece que está bueno. Ahora yo creo que en términos como políticos es el momento en el que ahora el gobierno tiene una tremenda tarea, ¿no? Porque este es el momento de salir a hacer lo que no se hizo para el apruebo, ¿no? Un gobierno que efectivamente trabaja para la instalación de una suerte de idea de continuidad, pero que tiene que ver con resolver problemas concretos de las personas, ¿no? ¿Y vos crees que va a poder el O sea, gobierno de aquí a 4 meses? Este es el momento en que Marcel tiene que abrir la billetera y entregar los bonitos y la plata que no entregó, que no pusieron para el apruebo, ¿no? Porque en el fondo las necesidades de las personas no son del orden simbólico. Esta elección no se va a ganar defendiendo los derechos de las minorías. Estamos de acuerdo. Esta elección, si se gana, se va a ganar defendiendo las necesidades y resolviendo los problemas urgentes que tienen que ver con desde el valor del gas, el transporte, ¿no? Lo que le duele a la gente en realidad al final del día, porque una parte es el discurso de seguridad que efectivamente ha capturado todo mediáticamente un malestar, pero hay un discurso real que tiene que ver con que Chile es un país tremendamente caro, donde la mayor parte de la gente está profundamente endeudada, y en realidad los dolores cotidianos tienen mucho más que ver con cómo se sobrevive con un sueldo bajo, digamos, en un país tan caro y sin ningún derecho garantizado, ¿no? Y eso efectivamente es un trabajo de Hacienda. Sí. No se puede seguir en una lógica donde efectivamente los individuos están tan desprovistos de derechos sociales, de apoyo económico, ¿no? Hay que aumentar la demanda interna por la vía de repartir plata, y es así de concreto. Ahora, si el gobierno no hace eso y se concentran en puras demandas culturales, perdemos. O sea, lo que Jara no sabemos si ha logrado, porque digamos que no es porque ha ganado una primaria donde tampoco ha votado tanta gente y toda la cuestión. Hay mucha pega por hacer, pero lo que sí parece que ha logrado es generar un pequeño cambio dentro del discurso de la izquierda hacia las personas, que estaba completamente cooptado por los discursos de derecha, y porque ha dejado un poco quizá estas cosas más identitarias, justamente estas sutilezas que la izquierda, en la cual se había perdido un poco, y ha recuperado un discurso que parece ser más universal o que parece atender ciertas realidades de las personas. Fíjate que a mí igual me parece interesante su figura, con lo que tú decías, con el currículum que tiene, cayó a los 14 años en el Partido Comunista, eso no quiere decir que sea... Cayó, Felipe, por Dios. La más comunista del mundo. A mí me gusta el hecho de que sea irreverente con Carmona y con Jadwe. Me parece interesante. Y tú decías, claro, que esta comunista que saca estas cuestiones de las pensiones y todo. Pero fíjate que igual durante el gobierno fue una de las políticas que mejor estaba evaluada, igual por la ciudadanía, porque igual parece que tiene un cierto muñequeo o habilidad en esas esferas de lo político a conversar. Espérate. Sí, calmaciónate, Albana. Calmaciónate, por favor. Aunque sacó quizás reformas que no son de tu gusto, sacó reformas que eso, cuando tú veías como los bloqueos en las discusiones, en cualquier discusión, igual movió ciertas cosas. Con la agenda, por ejemplo, de las 40 horas, algo pasó. Pero además, Janet Jara es la única representante de ese sector en este gobierno que no salió en portada de revista Velvet. Eso es importante. Es súper importante. Sí. A ver, porque la banalidad no la tocó al punto en que tocó a todo el resto. Si la revista Velvet es la revista de la derecha. Obvio. Y que marca tendencias en una élite dentro de la superficialidad más rancia, ¿no? Y la única que no salió semipelota en alguna revista de moda fue Janet Jara. Pero no me digas que Evelyn Matei salió en semipelotas. Del gobierno. Salió como corriendo en deporte. Bueno, me voy a calmacionar. Lo que te quería decir, esto de esta comunista, yo no tengo nada, al contrario, yo respeto muchísimo el comunismo y soy muy compañera.
lo que me irritó en su momento fue este gran anuncio, y lo voy a decir de nuevo y 20 veces más, sobre una reforma que termina blindando a las AFP y que no se toca absolutamente nada, y que para los jubilados es una burla. Y además las AFP son la gran estafa a todos los chilenos y a todas las chilenas. Entonces, porque esa plata, si se utilizara para que el país produzca, para que se construya, para que se investigue, está bien, pero se utiliza para financiar ¿qué? Retail, para operar y especular en la bolsa. Y eso a mí, la verdad es que me parece que en algún momento tiene que entrar en la discusión política, porque si no quedamos siempre a la altura de quién es más cercano, de quién va a resolver, de quién está más cerca de la gente, sí, o estar con la gente, o intelectualizar y o hablar solo de la cultura. Y esas decisiones son las que yo creo que hay que cuestionar y que hay que pensarlas, nada más, dije eso. Ahora, a mí ha logrado interesarme lo suficiente, quiero saber cómo va a ser su programa. Quiero saber cómo va a lidiar. ¿Pero vos leíste el programa de las primarias? Por supuesto que no. Bueno, yo me tomé el trabajo de darle una mirada, y es una declaración de intenciones. Y una cosa curiosa de que el programa de ella y los otros programas en relación a temáticas de infancia, nada. Nada. O sea, es increíble. A mí me llama mucho la atención eso. En torno a políticas de infancia no existe acá en Chile. En fin, creo que hay que dar una discusión sobre la estructura de Estado que tenemos, porque si no cambiamos esas cosas, sobre la lógica de la subvención, sobre la especulación, da lo mismo en el Bueno, fondo. ahora lo que sí es real es que ninguno de los candidatos que iban a la primaria tenían realmente ni en su programa ni en su discurso una mirada crítica sobre la reforma de pensiones. Por lo tanto, si ese fuera el carácter dirimitorio, diríamos, en el fondo era un escenario totalmente distinto, mucho más conservador, tremendamente perjudicial también para algunas cosas, inclusive de política internacional, que Gabriel Boric igual ha logrado instalar, por ejemplo, por último, calificar el genocidio de genocidio. Bueno, Gabriel Boric está construyendo una ley de boicot a Israel, lo sé, están trabajando en un proyecto de ley para boicotear. Pero Carolina Toá no iba a hacer eso. No, y dijo que ella no era partidaria de romper relaciones. Y que no era partidaria de asistir a ninguna reunión de los BRICS, no era partidaria de... Era en el fondo, para mí era un escenario tremendamente distinto. O sea, yo nunca me imaginé que iba a poder ganar Janet en esta primaria. Yo estoy muy contenta, debo decir, porque estoy contenta de que veo. Yo no estoy tan contenta. Alternativa. No creo mucho en el voto. Ya lo hemos conversado, porque tú querías una candidata que quisiera el socialismo de verdad, y resulta que los chilenos no sé si quieren el socialismo. Bueno, ya. Todavía sí, no. Admito. Todavía no. Quiero a alguien es que eso es importante que conversemos en el punto que viene después, porque nosotros queremos cosas que nadie quiere en realidad. Sí, y tenemos que darnos cuenta por fin. Bueno, pero por quererlas y que los otros no los quieren, no voy a dejar de decirlas, ni pensarlas, ni anhelarlas. Yo quería una candidata de verdad, una compañera de verdad. Construimos un podcast para decir lo que nosotros queremos, al final. Que no es lo que quieren los demás. No, me queda más que claro, ¿viste? Nos estamos dando cada vez más cuenta de eso. Yo quiero decir una cosa, la reforma previsional tal vez no importa tanto, a la gente no le importa tanto, porque efectivamente los jubilados están fuera del sistema de producción, no aportan al capitalismo, entonces les importa un carajo. Y ese es mi problema. No hay políticas de infancia, no hay políticas para las personas mayores. Yo creo que todos los gobiernos y el que viene, que ojalá sea de Janet Jara, son gobiernos que en el fondo van a tener un problema, o van a desplazar la responsabilidad con respecto a ese tipo de temas, por ejemplo, al Congreso. Porque no se puede gobernar en un país como este, donde efectivamente, si tú no solo ganas la presidencia, sino que también ganas el Congreso. Es que si lo desplazas al Congreso es tirarlo a la nada. Pero así va a ocurrir. Ya, o sea, Boric va a salir de aquí y va a decir: la mitad de mi programa lo bloqueó el Congreso. Te lo doy firmado, apostemos.
¿Qué No, apostamos? te doy pero la razón. obvio que eso siempre Pero va a pasar. Obvio. Pero por eso rescato a Janet Jara, porque eso es lo que le pasó a este gobierno, que Ya, no pero- tenía posibilidad alguna de hacer ninguna de las cosas que se había propuesto hacer. Mi pregunta es, ¿vamos a seguir chuteando la pelota para adelante siempre? A mí me complica, y me Es que complica para eso- profundamente. Yo creo que efectivamente en un escenario en el que es posible que la continuidad de un oficialismo en el país más neoliberal de América Latina, que a mí Chile siempre logra sorprenderme, sea una candidata comunista, habilita la posibilidad, ¿no?, de que efectivamente esta discusión sobre el anticomunismo un poco que Que reconcilia a la gente con el reconcilie comunismo. a la gente con el comunismo y el que sigue, Albana, o el futuro ¿Será? en 8 años, la revolución. Bueno, a mí me gustaría. Yo, para. ¿En Yo no, serio? en serio, yo no pienso en la revolución, pienso que haya un acontecimiento. El acontecimiento. El acontecimiento. Algo que cambie, que modifique esta forma de gobernanza, que me parece tremendamente perversa. O sea, con Toa no ganaba No, pero ni en Toa- 15 periodos. Por último, ahora yo tengo la expectativa de como en 12 años. Pero, En 12 pero años, tres periodos. es muy interesante que al chileno no le prenda nada la socialdemocracia. Igual es un tema Sí. a reflexionar muy fuerte. Después, yo creo que Jara es muy, muy, muy astuta porque no dijo soy la presidenta comunista, dijo soy la presidenta de una coalición. Entonces ella tiene un discurso amable dentro de un y demuestra momento. que los comunistas pueden ser amables. Qué impresionante, qué importante eso, ¿eh? Además, fenotípicamente yo espero, añoro la posibilidad de una segunda vuelta entre Jara y Evelyn Matei. ¿Y por qué no Kast, que es lo más probable? No, porque dos mujeres, una rubia. O sea, espérate. O sea, porque- Jara con Chalí contra los alemanes. Claro, Exacto. Kaiser, es que Kast, Matei. mira, de hecho yo lo que le decía Apellidos le ingleses, decía a Germán ese día en la alemanes. noche, yo me estoy imaginando la escena de la derecha. Porque en este minuto se tendrían que estar peleando, que uno se tiene que bajar al menos, ¿no? ¿Y quién se va a bajar? ¿Y quién se va a bajar si las Kaiser. credenciales, pero las credenciales que tienen ellos para discutir es como de una película de terror, po. Pero espera, Yo soy un hijo real de un nazi. No, Sí. el mío es un tío y estuvo allá, vienen directamente. Y el mío Yo fue un estudié en torturador. Alemania. El mío es un No. yo soy hija Oye, de un si se vuelve- de un torturador, de un miembro de la Junta que hizo un golpe de Estado. ¿Quién tiene más derecho acá para que representar la derecha Si fascista de se este país? vuelve a dar una hueá rara, yo hago un golpe de Estado mañana. De mañana, cualquiera. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Claro. Calmaciónate. No, esa es la discusión Estos son que los estaba ahí, dichos de ¿no? Kaiser que Sí, por desgracia sí. hace que Kast sea como un bebé de pecho. Sí, como que es termine- problemático. eso. Porque ellos se están disputando cuál de Si, ellos es más si no es soy más facho. presidente, dejo la embarrada. Oye, pero ahora yo a Matei la veo cansada. No sé, Sí. espera, no sé si estoy hablando de Evelyn o de Matei. Pero ha tenido un costo psíquico, Pero eso. yo Ha tenido un creo- costo no psíquico. sé La si llega disociación hasta el está así final, como. bueno. Yo también. Pero además su vocera de gobierno es Paula Daza, cuyo emblema era. O sea, la gente lo que tenía era memes de Paula Daza por las camisas, ¿no? Ella es una señora grande, que claramente pertenece a otra clase social, ¿no? ¿Cómo compiten ahí esos fenotipos de clase tan marcados? Bueno, esto va a ser una competencia fenotípica De clase. de clase. Increíble. Yo lo encuentro maravilloso. Bueno, sigamos en conceptos para ser mejores personas. Hoy no hablaremos de conceptos, pero hablaremos de otra cosa. Les explico. Primero que nada, queremos agradecer los comentarios buena ondas que recibimos de la gente que nos alienta a seguir hablando puras huevadas. Sí, gracias. Que nos escucha. Y que nos cosas escuchan. Sí. que nos escuchan, cosas que nadie quiere, que da lo mismo. Y la última vez nos dijeron un par de cosas que nos parecieron interesantes poder retomar y conversar, y que tiene que ver con que efectivamente en esta sección tendíamos a criticar excesivamente los conceptos y que daba la sensación a veces de que sufríamos de que tiempo pasado siempre fue mejor. Sí. Ese es nuestro concepto para ser mejores personas. Exactamente. Todo tiempo pasado fue mejor. Y lo quería, bueno, yo al menos, ahí dirán que les pasó a ustedes, pero a mí me hizo mucho sentido.
yo me reconocí profundamente como un ahueonado que tiene problemas para asumir la realidad de esta sociedad y que quiere esconderse tras un pasado que hoy, cuando no tenía celular, estaba tanto más feliz y bla, 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 bla. Pero, igual, tenemos que decir que esta sección siempre fue evidentemente muy irónica. Tomábamos ciertas cuestiones y queríamos darla un poco vuelta, pero igual creo que tenían razón las personas que nos llamaron la atención con respecto a nuestra manera de abordarlo, en el sentido de que obviamente que son conceptos que sí dicen cosas y sí dicen cosas a la gente y cosas que pueden ser importantes. Yo creo, o sea, desde lo que yo pienso con respecto a eso, es que mi insistencia con respecto a criticar esos conceptos tenía que ver con el hecho de que efectivamente, cuando hay muchas palabras que hablan detalladamente de la experiencia de los seres humanos, cada vez más detalladamente, me da miedo de que capture excesivamente de manera conceptual lo que yo quiero que la gente viva en realidad y después pueda pensar. Pero me da la sensación de que más bien generan aprehensión hacia la realidad y más bien exigencias a no equivocarse y por ende inhibir experiencias en la realidad. Eso es lo que me preocupa a veces de esos conceptos. Sí, a mí me pareció un comentario súper atendible, porque efectivamente hay una cosa como de que nosotros, bueno, le pusimos a este podcast psicoanalistas con orientación desorientada, ¿no? Con perspectiva desorientada, precisamente porque nos dábamos cuenta en nuestras conversaciones que estábamos profundamente afectados por algún tipo de desplazamiento en lo contemporáneo, que no es menor, porque en realidad yo creo que todos estos conceptos intentan decir algo que sí es relevante, que es que en el fondo hay una transformación que no nos permite pensar la psicopatología como la pensábamos antes, ¿no? Que ya no nos permite pensar cómo hablar de estas dificultades clínicas que tenemos, que no podemos responsabilizar del todo ni a la cuestión cultural ni a la cuestión sociológica, porque nosotros no somos sociólogos, ¿no? Nosotros somos clínicos. Y desde esa perspectiva podemos tener opiniones políticas, que son las que hemos discutido, pero cuando enfrentamos nuestra práctica en general la enfrentamos con nuestras categorías que hemos estudiado, por supuesto, y que hemos sistematizado en distintos lugares, y que son categorías clínicas que respondían a un tipo de mirada sobre la psicopatología que algo se le está escapando, ¿no? O sea que ahora chocan todo el rato. Todo el rato, como que ya no, esas categorías primero como que a nosotros no nos sirven, porque la gente se autonomina con cosas que promueve, digamos, una fábrica cultural del mercado, ¿no? Donde encuentra un vacío, pone una categoría y la cierra y luego inventa una terapia específica para esa característica que ya nominó y la vende, y entonces hay psicólogos con orientación de todas las cosas y hay con venta de todo tipo de productos, ¿no? Y nosotros como que yo creo que lo que las categorías nos están diciendo y que es importante, que nunca lo hemos dicho quizás, o sí, pero es que en el fondo el ser humano en lo contemporáneo sufre un montón, ¿no? Por cosas que son emocionales, ¿no? Y que busca nombres para esas cosas que evidentemente son súper distintas al tiempo en el cual creamos las categorías, porque era el tiempo en el cual todas estas categorías han sido creadas, era un tiempo donde se hablaba muy poco de las emociones, ¿no? Y de la sensibilidad. Y de la sensibilidad. Bueno, en fin, yo también valoro mucho los comentarios. la cara. Te siento mal genio. Este es el momento del debate presidencial donde Albana dice, bueno, yo valoro tu opinión y me importa un ajo. Me parece, a mí me tocó y me quedé pensando, porque efectivamente hay cierta saudade que no la niego, yo creo que es generacional también, y debo admitirlo. Sin embargo, mi amiga Mónica Peña lo expresa mucho mejor que yo. Hacía unos días yo leí una columna de ella en su newsletter que se llama Psicología y Guerra, Trauma, Tortura, Psicología Positiva y Mechoneo, que me encantó. Sí, está muy bueno.
Y ella menciona algo que a mí me pareció fundamental y que yo creo que es lo que me anima a mí en esto de conceptos para ser mejores personas, ¿no? Y ella dice, yo quiero creer que los modelos que hemos desarrollado desde esta esquina del mundo tienen que tener o poner el centro en la reflexión ética y en el reconocimiento de la vulnerabilidad humana. Entonces a veces me da la sensación que todos estos nuevos conceptos justamente lo que intentan es suturar esa vulnerabilidad que a mí me preocupa profundamente como clínica. Entonces ella dice, así como la necesidad que tenemos de desarrollar también una perspectiva políticamente situada, yo creo que parte de las discusiones que nosotros tenemos con nuestras diferencias políticas es tratar de desarrollar una práctica clínica que tenga y que esté políticamente situada. Y dice así, aquello que Seligman, el de la psicología positiva, justamente criticaba. ¿Será que lo nuestro es un quehacer psicológico negativo? Si es así, vamos por esas psicologías en plural negativas. Es decir, mi preocupación es la relación de los sujetos con el poder, el espacio público en tanto polis, lo público en su acepción como un espacio estatal, cómo eso impacta en la clínica, cómo la expoliación del Estado impacta en la clínica y cómo nos vemos llamados o cómo la psicología se ve llamada a poner nuevos términos que la banalizan como disciplina. A mi entender, porque muchas veces esos términos tienen cierta crueldad, porque desconocen el sufrimiento. Entonces, en ese sentido, sí, me viene cierta saudade, pero también cierta preocupación, y lo voy a decir, el viernes estábamos en una supervisión clínica y justamente me tocó supervisar un nene que venía con un diagnóstico de TEA, con un diagnóstico de déficit atencional también, cosa que ahora en el DSM-5 ustedes saben que estos diagnósticos ya no se contradicen. Antes, en el DSM-4, o era una cosa o era la otra, ahora puede ser todo, y con una tendencia al fantaseo. Así venía. Y resulta que estábamos frente a un niño, no es una tendencia al fantaseo, psicótico, con una producción cuasi delirante. Entonces yo dije, bueno, estamos perdiendo en la psicopatología incluso la posibilidad de establecer criterios diferenciales claros que tienen incidencias profundas en nuestro trabajo. Esa es mi preocupación. Y por eso a veces me pongo muy pasional y me pongo así como enojona. Decir, bueno, no, vamos a pensar. Imbancable, querás decir. Sí, imbancable, sí, bueno, sí. Sí. Mentira, nunca imbancable. Obvio que no. Obvio que no. Pero efectivamente, sí, me da cierta saudade y me da cierta tirria de la psicología, porque siento que se está banalizando y que estamos renunciando a nuestra capacidad de pensar y a una reflexión ética y profunda. ¿Y qué estamos transmitiendo? Banalidades. Eso es lo que me preocupa. Ahora, si esas palabras alivian a las personas, bueno, está bien, no voy a decir nada, pero al menos pensémoslas. Podemos tomarlo con humor, ¿verdad? Eso es lo que digo. No, eso pensarlo siempre. Igual creo que intentan abarcar un cierto grado, una cierta experiencia que tienen las personas, y como yo lo he repetido en varias ocasiones, es heavy que todo lo que hemos agarrado en general lleva al narcisismo, a la psicopatía, al individualismo del otro, a cómo defenderse, protegerse del otro. Y me llama la atención a mí en el sentido de que, claro, la psicología en esta vertiente como que también individualiza mucho efectivamente la experiencia del uno con el uno, pero yo creo que el hecho de que aparezcan todos estos conceptos que hablan, igual están hablando de un malestar, de un tipo de lazo que se está estableciendo permanentemente, de desconfianza hacia el otro, de que los otros son cada vez efectivamente más individualistas o son cada vez más apegados a su goce y les importa poco aspectos más comunes, sociales, o que pierden la sensibilidad, justamente como decías tú, o que pierden el cuidado, la atención sobre lo que le pasa al otro cuando yo hago algo con ese otro. ¿Cachai? Es que yo creo que estos conceptos van dándole forma a la subjetividad neoliberal. Y ese es el problema. Pero no sé que si le van dando forma o van respondiendo, ¿no? O responden. Como más bien van cristalizando una metonimia.
porque de hecho con el tiempo que llevamos haciendo esto, empezamos a encontrarnos como una suerte de repetición, ¿no? De distintas formas, como decía Felipe la vez pasada, de hablar del narcisismo, de bordear el narcisismo maligno, ¿no? Y que en el fondo se empiezan a repetir porque hay una iteración constante en que el concepto tampoco alcanza, ¿no? No se crearían más conceptos iguales que dicen lo mismo sobre las personas si es que no hubiera una constante iteración en donde efectivamente en esa metonimia hay algo que no logra ser capturado del todo, ¿no? Y creo que es interesante, como decías tú antes, hablar como de nuestra disciplina, en qué le pasa también a una disciplina que está muy atenta a lo que le pasa a las personas, en un momento en el que pasan demasiadas cosas demasiado rápido. O sea, la disciplina también intenta hacerse valer, mostrarse. O sea, imagínate esta cosa de que puedan coexistir como 4 diagnósticos sobre una misma persona, ¿no? Claro. O sea, me parece que eso debiéramos pensarlo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede ser autista, de déficit atencional, paz al mismo tiempo? Sí. O sea, es como una sumatoria para intentar capturar un exceso, creo yo. Pero ese exceso, y ahí quiero sacar lo individual, la individualización a veces que la psicología genera en su discurso, en su manera de presentar las cosas, que es que en el fondo hemos sido arrasados por una dictadura que después dio paso a un neoliberalismo desenfrenado, una modernización muy alta con una tecnología que se comió todos los espacios de la vida y nos tiene todos atrapados en la pantalla todo el día. O sea, estamos viviendo muchas cosas demasiado rápido y todas las disciplinas deben estar dando jugos, tratando de entender lo que pasa, pero es verdad que el ritmo y esa aceleración no logra ser atrapada y es el exceso lo que termina quedando en todas estas manifestaciones. ¿Sí? A mí la otra cosa que me preocupa es la ingenuidad. Yo creo que una de las cosas que a mí me preocupa es esta especie de ingenuidad de la desmentida, ¿no? No poder reconocer la realidad de lo que está pasando, las crueldades, y me acordé de un comentario de Silvia Bleichmar, ya me van a hacer bowling. Oye, pero te la estáis buscando. Sí, la deja rebotando. No es lo único que leo, pero lo juego a propósito. ¿Silvia o Hugo? Esta vez Silvia. Es la única diferencia. No, Silvia. Pero Silvia dice algo que a mí me gusta mucho, y que Caperucita Roja no es ingenua por haberle creído al lobo, sino por haber convertido una evidencia en enormes orejas, manos peludas, en un objeto de interrogación al servicio de la desmentida, buscando respuestas que recibía una racionalidad que anulara su sospecha. Eso es lo que a mí me preocupa. Oye, es que cuando me decís eso me vengo de acordar que escuché en la radio a Ascanio Cavallo hablar sobre la capacidad de negociación de Trump. Y me dio una rabia brutal porque efectivamente él veía esas orejas grandes y peludas, y las desmentía diciendo, no, es que en realidad, en el fondo es un gran negociador. No es un negociador. No hay nada de negociación en nada de lo que él hace. Es bullying, poner la pata, presionar. Es violencia. Violentar. Eso es violencia. Slavoj Žižek tomaba un concepto que no me acuerdo de quién era, pero lo tiene en un libro muy viejito que le llamaba eso violencia extraideológica, ¿no? Que en el fondo el capitalismo funciona siempre convenciéndote ideológicamente, estos conceptos funcionan un poco para eso, pero cuando no funcionan, viene el poder, así te manda el avión Batman ese y te bombardea y te dice, mira, mañana te mando 3 más de esto y te dejo con nada. O sea, yo creo que los psicólogos no podemos ser no debiéramos caer en la ingenuidad, porque la ingenuidad es una forma de desresponsabilidad política. Eso es lo que a mí me preocupa. Es que quizá estamos hablando mucho en el momento en que están sucediendo las cosas y nosotros siempre funcionamos a posteriori. Y es una cosa que cuesta hacer en un mundo en el que nunca nada para y todo sigue pasando y aumentando y escalando. Pero pensar en una cosa psicoanalítica, Freud, cuando aborda y trabaja el tema de la neurosis y, bueno, transitas un poco tu posición subjetiva neurótica, no hay un mundo feliz. No promete un mundo feliz, que es un poco una especie de esta idea de la psicología positiva y de estos conceptos. No, lo que promete es que vamos a estar en un lugar donde hay sufrimiento, pero al menos
en una posición responsable y activa y con otros. O sea, no es una promesa de felicidad el psicoanálisis. Y bueno, por algo uno está en esto. También hay que decirlo. No, pero y eso sí, obviamente que es importante, porque claro, los conceptos que traemos a veces, si bien están apuntando a un posible sufrimiento, a una posible personalidad de la cual hay que cuidarse, claro, tienden a dar a entender que si uno logra siempre a estar muy atento, no va a sufrir. Y eso efectivamente es algo que socialmente se ha armado demasiado la idea de que una buena vida en el fondo debería ser quizá una vida que está bastante exenta de sufrimiento. Y sin angustia. Y sin angustia quizá. Porque ese es otro punto. Ya la angustia, más bien hablamos de ansiedad, ¿verdad? Angustia que es tan compleja y que es tan humana, también la elidimos. En fin. Yo creo que sí, la podemos elidir con estos conceptos, pero que está ahí todo el tiempo. Y yo creo que en la parte que tiene que ver con el lado más sensible, ¿no? Igual hay que rescatar que en esta búsqueda de conceptos, ¿no? Hay una necesidad muy importante de personas por comprender. Y yo creo que, y eso a mí me sigue pareciendo muy relevante, ¿no? Como estoy de acuerdo. Que en el fondo sigue existiendo la necesidad de comprender, aun cuando el malentendido, el que no todo tenga explicación sea algo con lo cual se aprenda a convivir, porque además es la posibilidad de la creación de algo nuevo, ¿no? Sí. No, y toda la razón, te encuentro toda la razón, y a mí estos comentarios me llevaron también a pensar que justamente como que valía la pena para mí tomarlos para poder pensar desde dónde estoy pensando y no olvidarme que efectivamente, si yo realmente soy sincero conmigo mismo, entiendo poco de lo que está pasando. Y el intento de comprender también implica igual estar siempre al tanto de que no estamos entendiendo Exacto. tanto, que estamos todo el rato tratando de hacer un ejercicio de reflexión, porque si no vamos a poder conversar en realidad, no vamos a poder pensar en realidad, no vamos a poder ver realmente lo que está en esa realidad y vamos a caer siempre en conclusiones más o menos similares donde mucho no va a pasar, pero es verdad que este mundo en realidad como está funcionando desafía permanentemente. Pero el ejercicio de reflexión yo creo que no es solo para comprender algo. Sí, hay un afán de comprender. Uh-huh. Yo creo que es para estar con otros. Porque la verdad es que para mí lo valioso de la reflexión es cuando la puedo discutir aquí en otros espacios. Y creo que la soledad actual es muy grande. O sea, el año pasado creo que la Organización Mundial de la Salud se decretó que uno de los grandes males es la soledad. Uh-huh, uh-huh. Entonces me parece que, aunque parezca un poco pesimista, es también una apuesta a poder discutir con otros, con otras, lo que nos está pasando. La reflexión para mí tiene ese sentido. Lo que pasa es que no somos tan graciosos como para hacer jingles. No soy como Rosenblatt, somos Gelatina. Somos Gelatinas que hacen unos jingles increíbles, sí, y nosotros no sabemos hacer eso. No. Podríamos, si supiéramos hacer eso, esto saldría, no nos veríamos tan amargos. No, hacer una fábrica de jingles, porque somos unos amargados. Somos muy amargados. Sí, necesitamos a alguien que haga jingles. Sí. Ya, salgamos de la amargura. Hagamos un intento. Lo vamos a hacer por nuestros oyentes. No es tan terrible no comprender. Ya, hablemos del tema de hoy, que es la hospitalidad y el extranjero. Sí. Que creo que es un temazo hoy en día, dado todos los temas migratorios, por ejemplo, que hay, todos los nacionalismos, todos los patriotismos, toda esta agenda justamente antimigratoria también. Entonces es interesante pensar qué es la hospitalidad en el fondo y qué es el extranjero. Sí. O sea, mi primera, cuando tú dijiste hablemos de la hospitalidad, justo fue como después del debate de yo lo ligué temporalmente, aunque no haya sido así, mucho al debate que se dio antes de la primaria.
en donde había una pregunta que tenía que ver con qué hacemos con los extranjeros, ¿no? Ilegales, por supuesto. Entonces, y habían distintas posiciones, todas las mismas, ¿no? En un punto son todas iguales, como cómo cerramos fronteras, qué hacemos con ellos, ¿no? Una zanja, un muro, un láser, un detector de temperatura, un escaneo constante de la no sé qué, más fuerza, más militares, no policía, todas propuestas de control, pero de todas la que más me llamó la atención era la de Mulet, porque era evidente que no tenía ninguna pretensión de ganar, ¿no? Entonces como que podía decir cualquier cosa. Y dice, bueno, lo que yo prometo, dice, le preguntan por su primera medida, y su primera medida es como, voy a devolver 500, no sé si era la primera, pero en su programa estaba devolver 500.000 extranjeros ilegales. O sea, eso en un mundo progresista, ¿no? Como en un escenario de continuidad progresista era devolver pero además de impracticable, porque hay que decir que las promesas que también va a hacer la derecha en esta campaña electoral con respecto al tema migratorio, la mayoría son impracticables. O sea, ¿cómo tú vas a devolver 500.000 migrantes ilegales? Tendrías que casarlos como Trump, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Trump y ahora, eso va, ¿no? activando una subjetividad fascista donde tú denuncias a tu vecino, al señor que vende en la esquina, al tipo que está subiéndose a la micro con los Super 8, ¿no? O sea, como que en el fondo es activar a la ciudadanía, primero para capturarlo, después tenés que un montón de acuerdos internacionales para que te los acepten de vuelta. Y tener dónde hospedarlos, obviamente en unos espacios precarios. Totalmente, o sea, como que es un tipo de promesa política. Ahora, pero lo que estáis hablando expulsiva. Es que la izquierda está como estrenándose en estos temas que no eran de sus favoritos, tenían otros tipos de mirada con respecto a eso, pero que ahora, dadas las agendas que se instalan en el mundo, tienen que efectivamente venir con esas maneras de pensar también. Ahora, lo que más me horroriza a mí no son las declaraciones de Mulet, sino que escuchar a las personas comulgar con esas ideas. Y sí. Eso me da pánico, porque quiere decir dónde está instalado la categoría del extranjero. Sí. O sea, es radical el odio, es decir, el odio como un discurso político situando al otro como el culpable de todos los males. Totalmente. Y que la gente se identifique a eso y no tenga un mínimo de reflexión de entender que la migración es un derecho humano y que somos todos migrantes, en alguna medida lo fuimos y lo somos también. A mí me resulta altamente preocupante. Y esto está teniendo también efectos en la clínica. Yo tengo pacientes extranjeros tremendamente angustiados, con mucho miedo a ser atacados, porque despierta las ansiedades más primarias. La idea de que los pueden atacar, la idea de que además ocurre. Hace poco, no se olviden, en Cerro Navia mataron a una mujer venezolana de un escopetazo, claro, porque estaba escuchando música fuerte en su casa y fueron los vecinos, no es Mulet diciendo, los vecinos a matarla. Entonces, esto es gravísimo. Sí. ¿Qué está pasando? Que estamos en una especie de locura colectiva de poder llegar a matar a un vecino porque está escuchando y además gritándole, ándate a tu país. A mí eso, la verdad, es que me deja helada. Bueno, esa es la activación de la subjetividad fascista que produce este tiempo de alza, ¿no? Del fascismo es real. O sea, si llega a ganar algún representante de la derecha la elección presidencial, o sea, se va a activar no solamente las políticas públicas que tienen que ver con el mayor control estatal de una serie de aspectos de la vida de la gente que probablemente no sean tan distintos porque ya vivimos en el neoliberalismo más radical. Pero lo que sí es muy feroz es lo que va a activar en la ciudadanía.
Eso es lo que la me preocupa. posibilidad de que en el fondo haya el odio se expanda y la captura y la expulsión de todo tipo de personas. A mí eso me da mucho más terror que las medidas económicas de la derecha. Bueno, eso a mí también me da terror, y la ferocidad de la instalación del odio como una forma de gestión política. Y creo que ese es el gran peligro, ¿no? Donde el extranjero es el receptáculo de todo lo rechazado, ¿no? El enemigo público. Claro, él que es el causante en el fondo de los males de la sociedad que está viviendo la mayoría de las personas, y es el contra el cual hay que... Siempre esto estuvo, siempre esto estuvo aquí, no tan exacerbado como ahora. Cuando yo llegué a Chile allá por el año 94 y empecé a trabajar en un espacio escolar, el primer recibimiento que tuve fue: habiendo tantos psicólogos chilenos, ¿por qué contratan a una extranjera? O sea, siempre estuvo instalado. Esto es algo que está instalado en la subjetividad, ¿no? El tema es que ahora está exacerbado, porque lo que podía ser algo un poco aislado de alguna persona es una especie de discurso fascista, donde las personas realmente creen que son los extranjeros los causantes de todos los males, ¿no? Hay una maquinaria que construye eso. Sí, y además, pensando en lo que estabais diciendo, Paloma, como que implica empezar a pensar, bueno, ¿y qué es en el fondo? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Quién es el chileno? Después, ¿quién es el extranjero? ¿Cómo definimos a estos personajes? En esa época era el extranjero, lo mapuche, estaba muy instalado en el año 94, después los peruanos, y ahora vamos siguiendo, ahora Venezuela, etcétera, 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 ¿no? Los haitianos, en fin, aquel que... Claro, pero uno puede devenir extranjero también en este mismo lugar, ¿no? Yo me siento muy extranjera a esto, les voy a decir. No, claro, porque lo extranjero, efectivamente, uno podría pensar, bueno, cruzaste una frontera, llegas a otro país, bueno, te sientes un extranjero. Pero en realidad uno se puede sentir extranjero en su propia tierra, con sus propios compatriotas. No sé, la típica problemática de ciertas personas que vienen a Chile es cuando hay uno que no toma copete en el grupo. Por ejemplo. Y genera unos fenómenos bien extraños que son también los que viven los extranjeros, que es como que efectivamente cuando lo extranjero, que es lo que tendríamos que tratar de entender de qué se trata, viene, irrumpe en algo que es familiar para todos los otros y interpela de alguna manera u otra y genera una cierta modificación. Entonces, bueno, es verdad que haber recibido una gran migración venezolana, por ejemplo, o haitiana, habrá generado cambio en ciertos barrios y cómo las personas han gestionado eso, justamente. Ahora, eso debería apelar a una cierta chilenidad y yo creo que ahí quedamos para la cagada, porque yo sigo reflexionando acerca de qué es eso. Y bueno, y quizás puede ser aún más peligroso, de hecho, porque uno empieza a buscar la pureza al final, como ¿qué es qué? ¿Quién es quién? ¿Quién está afuera? ¿Quién está adentro? Y entramos al final en esas lógicas donde de nuevo la convivencia es compleja. La hospitalidad, que es este tema que traemos y que intentamos dilucidar qué decía Derrida sobre eso. La verdad que no entiendo muy bien qué... No, algunas cosas dice, pero digamos que no me resultó fácil. Pero lo que sí es que la hospitalidad, cuando uno ve una película y se emociona mucho, cuando una persona recibe a un otro, en general es interesante porque es que es como de esa hospitalidad incondicional. ¿En qué sentido? En el sentido que no le estamos exigiendo algo a ese extranjero. Como que uno se emociona porque, bueno, ¿por qué le dio la mano? Y le dio la mano. ¡Ay, qué bonito, qué increíble! Pero parece que la hospitalidad en realidad no funciona así. Funciona en torno a qué estamos dispuestos a darle a ese otro, primero que nada. Si estamos dispuestos a recibirlo o no. Si nos gusta o no eso que creemos que es ese otro. Pero hay una cosa que es interesante, ¿no? Porque si uno piensa en la construcción de la subjetividad, cuando se construye la categoría de lo extranjero en el niño,
que Spitz describía en este segundo organizador del desarrollo, la angustia del octavo mes, es una categoría diferenciadora y fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos a nivel del sujeto, ¿no? De una categoría de lo extranjero diferenciadora, fundamental, que abriría puerta a la hospitalidad en relación a un lazo con un semejante diferente, a esta vivencia paranoizante del enemigo, ¿no? Es como si en realidad esa categoría de extranjeridad en la diferencia no se pudiera constituir o empezar a fallar subjetivamente. Es que ahí hay un aspecto que a mí me gusta mucho. Hay un texto de Carlos Gutiérrez que se llama La hospitalidad del testimonio y que trabaja con esta categoría de hospitalidad de Derrida, que plantea cosas que también plantea la Silvana Rabinovich en Heteronomía del Testimonio, que me parece que son súper bonitas y de pensar, ¿no? Primero que la hospitalidad es un concepto que porta también hostilidad. Es decir... Como reverso, ¿sí? Exacto. Hospedar contiene una cierta hostilidad y además hospedar supone que el hospedado tiene que aprender a hablar la lengua del hospedaje. Es decir, cuando hay un hospedaje, el dueño de casa, podríamos decir, tiene una cierta cantidad de reglas que aquel que es hospedado debe aceptar. Y en esa hostilidad hay una cierta, en ese acto hay una cierta hostilidad en términos de que debe domesticar a ese extranjero, ¿no? Tiene que transformar su condición de bárbaro. Y hay algo, que hay una descripción que tiene Gutiérrez en este texto, donde describe qué es lo que sería un bárbaro, ¿no? El huésped, dice, en tanto foráneo, es extraño, hostil, bárbaro. Precisamente ese otro y extranjero se define como bárbaro porque habla otra lengua. El término moral justamente proviene del latín mos, que significa costumbre, usanza o hábito. Que estas prácticas culturales estén estrictamente ligadas al lenguaje, el logos, es algo que los propios griegos ya sabían. Los bárbaros no eran solo quienes no se comportaban como la gente, sino también, y antes que nada, quienes emitían unos sonidos semejantes al barboteo de los pájaros en lugar de pronunciar palabras sensatas. Y es por ese motivo que los esclavos no podían formar parte de la polis, ya que no participaban del logos, a través del cual los ciudadanos se entendían. ¿No? Entonces, la categoría de bárbaro, que es una categoría tremendamente relevante para lo contemporáneo, además, porque en su conjunto, la barbarización del mundo es algo a lo cual estamos sometidos sistemáticamente por la política de seguridad. Es decir, todos podríamos devenir bárbaros si no habláramos la lengua del amo, ¿no? Todos en algún minuto podemos. De hecho, hoy día están barbarizados los árabes, ¿no? En el fondo, fundamentalmente porque se niegan a aceptar las categorías occidentales, por ejemplo, de democracia, y como las categorías occidentales no se toman, entonces en el fondo son bárbaros, ¿no? Y por lo tanto, al ser bárbaros y al no ser ciudadanos con legítimo derecho, pueden ser sometidos al exterminio, por ejemplo, Palestina, ¿no? Que es un lugar donde se ha barbarizado un territorio y ese territorio puede vivir las más atroces ataques deshumanizantes. Derrida la hospitalidad propone esto. Yo creo que es un tema súper relevante, lo que dice Gutiérrez aquí, y lo que trabaja Derrida también desde ahí, es que hay una ley de la hospitalidad, ¿no? Y que significa que también que el extranjero deja de serlo en algún minuto para poder ser un ciudadano, y por lo tanto eso lo obliga a aceptar la domesticación. Para hacerse doméstico, volverse alguien de la casa, es una operación que se produce al precio de hablar la lengua del anfitrión. Y ese trabajo de hacer hablar al otro la lengua del anfitrión es un trabajo súper importante en lo contemporáneo. Porque, ¿cuál es el lenguaje del anfitrión en Chile? ¿Y quiénes hablan el lenguaje del anfitrión en Chile, no? Porque uno podría decir, hay cierta cantidad de migrantes económicos que hablan a la perfección el lenguaje de la dominación en Chile. La hablan mejor incluso que muchos chilenos. Bueno, a los chilenos a los cuales se les considera como que quieren derechos sociales, por ejemplo, son más bárbaros
Claro, que algunos venezolanos que no quieren ver nada de comunismo y que adoptan el neoliberalismo del país. O sea, los venezolanos que van a votar por la derecha. Claro. Son, o sea, leen el lenguaje del amo mejor incluso que los propios chilenos, ¿no? Hay ahí algo interesante en términos de que esta barbarización es una categoría que va circulando, que hoy día está puesta en este lugar, como si efectivamente la imposición, por ejemplo, de la música fuerte fuera una manera de no aceptar la ley del hospedador, ¿no? La costumbre, claro, la moral. El hospedador les dice que tienen que apagar Aquí en la Chile música. no se escucha de esa manera la música. Pero nadie puede decir que las personas que vienen migrando por razones económicas no trabajan infinitamente por sueldos muy precarios, con condiciones de vida tremendamente frágiles y precarizadas. O sea, y que trabajan muchas horas también, y que su aspiración de estar en Chile es el ideal que Chile propone. Es decir, el de la migración para poder subir o sostener un estatus social económico mejor que del país del que vienen, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con esta hostilidad que da vueltas ahí, que localiza como esa no acatar la ley del amo en este tipo de prácticas que en realidad no son las verdaderas subversivas de esto que tú decís como la chilenidad. La chilenidad de hoy, ¿cuál es? La neoliberal. Pero fíjate que yo creo que esta conversación es casi un imposible en el sentido, o sea, es una problemática irresoluble, en el sentido en que apela por un lado a la identidad, a encontrarse en lo idéntico, ¿no es cierto?, apegado a ese discurso del amo, como dices tú, y una identidad que es, como lo sabemos desde el psicoanálisis, una cosa muy frágil y voluble y movediza, y que a veces se rigidiza y a veces se diluye. Entonces, no sé, por ejemplo, también pensaba, por ejemplo, en Francia, esos típicos comentarios de estos chicos que llaman niños africanos, en verdad, del equipo de fútbol de Francia, sí. Y que pese a haber nacido en el país, pese a hablar la lengua, pese a haber crecido... Hacer representantes vivos del espíritu francés. Francés. Traer copas del mundo sí. a la casa, como que no llegan a asimilar el estatuto, o sea, a despojarse del estatuto de extranjero. Entonces, claro, cuando vemos America Great Again, todos esos discursos están apelando a esa cosa fascista siempre, de una cosa mitológica, de una pureza que nadie sabe en realidad lo que es, que se va moviendo en la medida en que funciona para los contextos políticos y para poder generar opresiones o exclusiones de grupos, pero según las circunstancias en realidad. A veces, o sea, no sé, Piñera iba a buscar a los venezolanos. Claro. Después la misma derecha decía, no, pero si son los de izquierda los que traían a estas personas. Es que yo creo que lo que hay ahí es un rechazo mucho más profundo, ¿no? Porque en el fondo lo que hay es un huésped que, como todo huésped, no puede ser domesticado en su totalidad. Entonces, algo del huésped orada la cultura y orada una serie de cuestiones, y lo que pasa es que el hospedador, digamos, el dueño de casa, tiene que poder tener la humanidad suficiente de poder escuchar las transformaciones que en la propia idea de nación se producen a propósito de este intercambio. Por ejemplo, que tengamos un sinfín de gente que hoy día venta de arepas, venta de todo tipo de cosas. O sea, la casa va cambiando. Porque entre el paréntesis, me encantan las arepas. Claro, el huésped actúa en la fisura, donde la ley no puede controlarlo todo, ¿no? Y lo que decía Albana, que en el fondo esa fisura del huésped, esa problemática del extranjero, además también a veces es el desplazamiento del real conflicto. O sea, en realidad, en nuestra sociedad pueden pasar un montón de cosas que son problemáticas y que hacen que nuestras vidas sean difíciles y que sufrimos, y no tienen que ver con el extranjero o la problemática de los choques culturales que uno pueda tener, digamos. Me estaba acordando, nada que ver, de la guerra de Troya. Acuérdense cómo empieza, porque sí. París rapta a Helena, que era la esposa de Menelao, y queda la embarrada, porque lo que hace París, más que el problema no es la mujer en sí, el problema es que rompe
las reglas de la hospitalidad griega, Sí, porque po. se lleva a la mujer cuando es acogido. Pero al final, por ejemplo, un extranjero a veces, por ejemplo, cuando llega el europeo, profesional, que viene, no sé, con capitales, por ejemplo, a invertir al país. Ese no es extranjero. A lo sumo será colono o será otra cosa. Es que ahí opera justamente un efecto como de idealización. O sea, que en el fondo en el extranjero siempre estamos proyectando algo que puede ser hostil o que puede ser idealizado y que lo queremos tener adentro porque sí nos va a dar algo bueno al grupo. Pero el tema es que todo el rato, en el fondo, cuando recae en el extranjero la problemática social, tiene que ver con que estamos idealizando un posible social que no va a ocurrir nunca, porque en realidad, ya vuelvo al pesimismo que nos habíamos prometido no hacer, No volver. siempre vamos a tener problemas y muy poco probable es que sea porque en el fondo llegaron gente a trabajar e intentar justamente, además, intentar adaptarse. Yo me acuerdo que cuando llegué a Chile en el 94, me decían, pero ustedes los uruguayos son iguales a nosotros los chilenos. Esa era la frase de... La manera de asimilarte. La manera de asimilarme. No, somos muy iguales, somos muy parecidos. Y en realidad yo me sentía muy diferente, tengo que decirlo. Y me causaba mucha gracia, ¿no? Que la manera de ser acogedor era decir, vos sos igual a mí. Claro, por supuesto, pero hay una necesidad ahí como de eliminarte lo extranjero, ¿no? Exacto. Es una domesticación. Pero lo otro que es interesante y que no se nombra es que claramente, y esto es un poquito más complejo, ¿no? Hay una fantasía de una voracidad del extranjero sobre una tierra, ¿no? En términos de vienen para acá y se llevan las cosas, ¿no? O nos van a robar las cosas. No, se llevan cosas reales, por ejemplo. Vienen, trabajan un montón, no solo acá, sino ponte tú la migración a Estados Unidos, ¿no? Trabajan de sol a sol como en 4 empleos y mandan su dinero para afuera, ¿no? En realidad no viven acá, porque no viven acá. Son parásitos. Son parásitos. Sí. Pero la parasitación no tiene que ver, en el lenguaje popular puede que adquiera esta idea de que en el fondo nos quitan el empleo, pero no es eso. El tema es que efectivamente la migración económica en Chile, en Europa, en Estados Unidos, en donde sea, tiene este carácter extractivista. Sí. Tú vas allá a tener unos recursos que luego envías para acá. Mira, eso pasa, por ejemplo, en la gente que adquiere visas y que se va por un año, ¿no? A Inglaterra, ¿qué hace? O a donde sea. Va, trabaja en cualquier cosa que no tenga nada que ver necesariamente con su profesión, que muchos de ellos ya la tienen, pero no logran insertarse en el sistema laboral europeo porque no se puede tan fácilmente. Y que juntan dinero y luego viajan, por ejemplo, ¿no? Que es algo que el ciudadano, el que habita la tierra en donde sea, no hace, no puede, porque sí vive ahí, po. Tiene que pagar sus cuentas, su casa, etcétera, y observa como esta nube de extranjeros lo que hacen es como acumular un fondito, pero no habitan realmente el lugar. Sí, ¿no? pero yo creo que eso es terrible también. Porque hay que pensemos en los fenómenos migratorios de todas las mujeres que vinieron de Perú a trabajar en condiciones de extrema precariedad, de empleadas domésticas del barrio alto, en horarios impensables y sueldos miserables, porque tenían una familia que mantener y dejaban a sus críos, ¿no? Efectivamente, pienso que esa forma de migración tiene o puede tener un carácter pensado extractivista, pero es una forma de migración feroz del capitalismo. Son efectos horrorosos, porque ahí hay un sufrimiento impensable, ¿no? No, por supuesto, pero si yo te estoy hablando de las fantasías mucho más de un orden, por eso te decía que esto es algo mucho más sutil, porque no tiene que ver, la realidad material dice que esa gente tiene que emigrar para poder vivir,
¿no? Que nadie está haciendo esto porque lo Porque pase Chile bien, excepto sea los la chilenos copia que se feliz van a del hacer Edén. eso a Europa o a Australia o donde sea, ¿no? Sí, claro. Pero el tema es que ahí se activa una fantasía que tiene que ver con eso que el otro hace que yo no hago, ¿no? Porque en el fondo Bueno, no habita. Ahora, Si no se ¿saben una habla cosa? del racismo como, o sea, que se interpreta como que el otro goza más que yo. A eso Entonces, voy. sí, Muy bien. sí. Que el otro goza Pero más ¿saben que qué? yo Goza más que es yo, un inadmisible. Es Bueno, inadmisible. eso es una fantasía, porque no hay cosa más dura que llegar a habitar un espacio extranjero. Claro. Es durísimo. Pero por supuesto. Y es complejísimo. Estamos hablando de la migración forzada, pero también podemos hablar de la migración deseada, que siempre viene como con un deseo, no sé, cuando uno ve pacientes que dicen, por ejemplo, "Ay, yo creo que si me iría para afuera se me mejorarían todos los problemas". Y no se da cuenta cuando dice eso de lo que estás pensando tú, que te vas a agregar la migración como Como problema. problema extra, además de tener que solucionar todos los tuyos. Es brutal Pero ahora tejerse. me parece también en otro interesante país. cuando personas de clase como de élite que viven en su propio territorio con privilegios que hacen que su vida es tan fácil, migran y se dan cuenta de lo que es ser un extranjero. Sí. Y dicen, oh, aquí nadie está ni ahí conmigo, No. no saben cuál es el apellido, las redes se acabaron, porque esa es la realidad de lo que dices tú. Uno queda despojado de nuestros objetos familiares, de la De la red historia familiar, de de lo uno. social, de la identidad. Quedas despojado de todo, quedas en un posible desamparo y quedas muy sujeto a todos los tipos de violencia. Y por eso muchos de los extranjeros lo que más hacen es, yo voy a tomar el discurso del amo y lo voy a hacer al pie de la letra porque quiero pasar piola, porque quiero que me aceptan, porque quiero que me quieran. Porque... Y voy a mandar lo que gano para afuera o lo voy a gastar en irme de viaje a otro y voy a conocer todos estos lugares, pero no voy a habitar, ¿no? Porque acá no hay lugar, porque no estoy siendo hospedado. Claro, porque no logro a encontrarme aquí entre ustedes. Claro, es como si yo invitara a alguien a mi casa y llegara y yo preparo cena o no sé qué, y a lo largo de la semana esta persona solo viene a dormir y no lava su plato, ¿no? O no lava el mío, que es distinto, ¿no? Lava solo el de él, ¿no? Ahí hay algo que produce... Se rompe un código. Claro, ¿cachai? Se rompe un código. Y nosotros no somos capaces de leer que esa hostilidad está presente constantemente y que los discursos de la prensa, de todo, le ponen el nombre de inseguridad, lo caracterizan de una cierta manera, pero Lo efectivamente, criminalizan. claro, No, pero y hay hostilidad. Y en el extranjero siempre se ve la falla. Y hay envidia, Cuando además. no logró satisfacer nuestra expectativa. Sí. Al tiro ahí hay un castigo, pero no se ve efectivamente que todos trabajan por nada, o sea, o todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ayudan en la economía? O sea, ahí la gente de Trump... O la dureza y el desacomodo subjetivo que eso produce, porque después pasa que vos volvés a tu país, aunque sea de visita, y también sos extranjero en tu país. Bueno, y eso ya sí. Y eso es, cuesta mucho tiempo entender dónde está uno al final. Totalmente. Porque te perdiste los códigos de tu país. Totalmente. Yo llegaba a Uruguay y me decían, ya estás hablando como chilena, bueno, se te fue. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? El que ha vivido esa experiencia, como por ejemplo tú que no te encuentras, o sea, si vas a Uruguay te van a decir, mira, llegó la chilena, sí, ¿cómo estás, sí. Albana, la chilena? Claro, y después llega para acá y, no, la uruguaya, bueno, ya, aunque sea igual a nosotros, pero... Pero en realidad, esa extranjería la vivimos todo. Bueno, y todos sí. intentamos a través de la identificación amarrarnos a cosas para ser queridos, para ser un semejante con el otro. Pero en el fondo eso es lo que vivimos todo en cierta medida. No me aceptaron en el club de fútbol. No participé en no sé qué cosa. Seré querible para no sé qué cosa. Ya no estamos hablando de fronteras de país. Pero siempre estamos jugando. Es interno eso, siempre estamos jugando ahí. Pero es interesante porque la extranjería nos constituye también psíquicamente. Claro. Es lo que yo decía. Sí. Y bueno, pero también justamente hay que aprender a vivir con esa extranjería. Y en realidad uno de lo que es extranjero, yo
lo siento, cuando uno dice voy a volver al país y no lo encuentra, es porque no encuentra el país de la infancia. El país que uno dejó en realidad es el país de una parte de la historia de uno. Y eso ese exilio lo vivimos todos, efectivamente. Pese a estar en el mismo país. Y ese es un exilio subjetivo. Y eso nos transforma en seres amargos. Sí. Hay una cosa. Puta que lo exiliaron de su infancia. Yo quiero decir una cosa cortita. Yo cuando llego y lo último, que nos están mirando feo. Cuando llego a Montevideo y el avión abre sus puertas, me llega un olor. Y yo digo, este es el olor de mi país, leña y humedad. Y es como sentirme que me puedo poner las chancletas y estoy como en casa. Esa sensación, el olor, la humedad, el ritmo, en fin, la infancia. Exacto. Bueno, minuto cafebrería. Sí. Parto yo. Dale. Voy a recomendar una película muy hollywoodense. Podría haber encontrado una más cool, ser más ñoñoíno y encontrar una hueá más cool, pero ¿sabéis por qué voy a ir con esta? Por la infancia, justamente, porque la vi cuando era muy chico y me marcó. Es del 90 y se llama Danza con Lobos. Kevin Costner, joven. Sí, Costner. Exactamente. Y es una película que la vi chico y me marcó mucho. Me gustó ese personaje. Por eso tenía ese perro, po. Exactamente. Me descubriste. El lobo. Que aún no puedo domesticar. Claro, tú tenías un perro lobo. Que me tiene domesticado a mí. Sí. No, pero es una película que igual me gusta mucho, aunque puede entrar en cosas que son media, no sé, como prototípicas. Pero me gusta este personaje que de entrada está entre la vida y la muerte, muy suicida, y decide justamente irse a una frontera. Y en esa frontera, solo, se encuentra con el bárbaro, el extranjero, el que no habla su lengua. El que no habla su lengua. Exacto. Y bueno, lo interesante de la película es que en el fondo ese bárbaro pasa a ser como alguien que lo termina acogiendo igual, y con el que aprende a vivir y conocer eso que no conocía antes y que era repudiado de alguna manera u otra, y como él mismo se da vuelta a la chaqueta y empieza en el fondo a desconocer a su propio lugar de origen por la violencia y la colonización que están haciendo en ese momento en el territorio de los indios. Pero eso, simpática. Es como la versión gringa del Robinson Crusoe cuando se encuentra con Viernes. Con Viernes. Pero tú vas a leer, así que yo voy... O sea, yo voy a hacer una recomendación muy cortita de algo que vi también. Yo la vi creo que siendo muy chica y no creo haber entendido bien, ¿no? Pero... Y porque ahora la volví a ver y me encantó, me morí de la risa. Estuve viendo durante este tiempo de post-cirugía del pie y todo, Twin Peaks. ¿Y qué manera de reírme con Twin Peaks? Oye, pero es de otro tiempo. Hoy es otro tiempo, es otro ritmo. Es tan irónica. Hay esta cantidad de guiños absurdos que hay en esa serie, ¿no? Como que van al veterinario buscando la pista del pájaro que le mordió el hombro a la víctima y mientras tanto pasa una llama, ¿no? Está llena de cosas hilarantes, que de verdad... Es algo que me dio un poco de felicidad, ¿no? Me puse contenta como en psicocivilina. Estaba ahí contenta. Bueno, me toca a mí leer. Yo iba a hablar de una escritora caribeña, pero lo voy a dejar para la próxima. Hoy me tocó participar de un encuentro a propósito de una experiencia de juego que hicieron las colegas del Foro Infancia en Argentina, que se llama El Tótem Come Miedos. Había una actividad en una escuela y a una colega fabricó una especie de tótem y decía, deposite aquí sus miedos, y fue esa experiencia la vedette de esa jornada en la tarde. Y eso inspiró todo un trabajo de investigación. Por otra parte, en la ciudad de Rosario, Argentina,
hay una oficina de archivos generales de miedos donde las personas van y depositan sus miedos. Entonces Gisela Antaglich, junto con Laura Haite, que es una ilustradora maravillosa, construyeron este cuento que se llama Tótem come miedos. Gisela Antaglich viene hace tiempo ya escribiendo cuentos para niños. Yo pienso que es muy difícil, lo he dicho hoy varias veces, escribir cuentos para niños. Creo que es una literatura bien compleja, bien difícil, porque hay que entender un poco el idioma de los niños, que siempre para los adultos es una especie de incógnita. Hay que hospedarlo. Es un extranjero. Y hay que hospedarlo, es un extranjero. Hay que domesticarlo. El niño tiene una extranjeridad que atemoriza a los adultos profundamente. Entonces, voy a leer un pedacito. Dice: ¿alguna vez tuvieron mucho miedo y no supieron qué hacer con él? Si es así, esta historia les interesará. Resulta que Salva tenía un trabajo rarísimo. Era un tótem come miedos. Podían encontrarlo siempre en el Depósito General y Archivo de Miedos, un lugar maravilloso creado por la genia de la Chiqui González en la ciudad de Rosario, Argentina. ¿Conocen el tríptico de la infancia? Si no, cuando puedan, háganse una escapada. Hacía mucho tiempo que estaba allí, recibiendo los miedos de los niños y niñas y también de adultos que se animaban a depositarlos. Algunos miedos eran chiquititos, otros grandotes, algunos comunes, otros extrañísimos. Algunos venían siendo pasados de padres a hijos, de abuelas a nietas, desde hacía largo tiempo, y otros eran recién estrenados. En alguna rara ocasión sucedió que tuvieron que tragarse los miedos de un pueblo entero. A veces era como que los miedos de los niños enganchaban con los de los adultos y parecían fantasmas asolando. Pero últimamente la cosa se estaba poniendo cada vez más difícil. Niños y grandes no paraban de ir a depositar sus miedos, y los compañeros de Salva, los otros tótems con los que había trabajado a lo largo de muchos años, ya se habían retirado. La cuestión es que los miedos eran cada vez más. Algunos rondaban la cabeza de Salva y no lo dejaban dormir por las noches, otros se le quedaban atragantados y muchos estaban siendo difíciles de digerir. El dolor de panza se hacía cada vez más grande, así que no tuvo más remedio que llamar al gran doctor Curatótems, que vino enseguida, porque cuando un tótem tiene una urgencia de barriga, no es broma. Imagínense todos los miedos desparramados por ahí. Después de revisar a Salva de pies a cabezas y de conversar largo y tendido, el doctor le diagnosticó una indigestión por tragarse tantos miedos. Le indicó que descansara todo el verano, por lo que Salva decidió irse de vacaciones y visitar a sus viejos compas del archivo, a quienes no veía desde hace tantísimo tiempo atrás. Y ahí empieza el cuento, que es muy bueno, muy bueno. La experiencia además es preciosa. Podría haber en los colegios, se podría trabajar en muchos lugares con niños que construyeran sus propios tótems y pudieran depositar allí los miedos para trabajar. Tótem come miedo. De Editorial Noveduc. Eso. Bueno, nos despedimos. Nos vemos. Gracias por escuchar. Chao. Gracias. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.